De verdad que para mí es un privilegio poder estar hablando a personas que están involucradas en el ministerio pastoral, y debo confesarles que también es una gran responsabilidad y al mismo tiempo una cosa no merecida, sobre todo porque algunos de ustedes ya tienen canas en sus cabezas. Cuando yo empecé a ser pastor hace 14 años, muy probablemente algunos de ustedes ya llevaban el doble de tiempo siendo pastores o en el Señor, y eso obviamente me hace pensar en ese sentido de indignidad que a veces nos rodea. Y no importa cuántos años tengamos en el ministerio, siempre vamos a decir quién es suficiente para estas cosas. Así que lo que vamos a tratar de hacer en la mañana de hoy, a manera de charla taller, y yo espero que en algún momento podamos poder interactuar entre nosotros también y preguntar, compartir, es decir, no es esto una conferencia ni un sermón, pero yo espero que lo que hagamos hoy sea lo que Dios quiere decirnos a través de la Escritura y no tanto a través de la experiencia de quien habla. Y creo que eso es lo importante, y al final todos nosotros pasamos por experiencias como estas. A veces tenemos que hablarles a matrimonios, personas que pierden un familiar, nosotros nunca hemos perdido uno, o personas que tienen un hijo descarriado, que tal vez nosotros no hemos tenido esa experiencia. Pero como nuestra suficiencia no proviene de nosotros, y de nuevo, tampoco de nuestra experiencia, sino del Señor, conviene que nuestras palabras siempre estén proviniendo de las Escrituras. Y es de eso de lo que queremos asegurarnos. La charla de hoy la hemos titulado Cuida de ti mismo, y como ustedes sospecharán, está basada en este bellísimo pasaje que está en 1 Timoteo capítulo 4, y voy a pedirle que vayan allí, capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 16. Primera Timoteo capítulo 4, versículo 16. ¿Puede alguno de ustedes leer este texto con voz de arcángel y de trompeta que descenderá del cielo? Pero es Biblia textual, no hay problema. Amén. En el nombre del Señor. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persevera en ello, porque haciendo esto te salvarás tanto tú como los que te escuchan. Amén. Señor, bendice este tiempo y permítenos, Padre, poder meditar, reflexionar y también, Señor, rendirnos ante la autoridad de tu palabra. Los que estamos aquí estamos de una u otra manera involucrados en el ministerio, en servir a otros. Y una de las cosas que tendemos a olvidar con mucha frecuencia es que no nos estamos sirviendo a nosotros mismos. Estamos sirviendo al gran pastor de la grey. Y en ese sentido de descuido, muchas veces, Señor, nuestros corazones albergan pecados que consideramos a veces pequeños, otros tal vez más grandes que disimulamos detrás de un activismo constante. Pero, Señor, ayúdanos, como decíamos hace un momento, a ver nuestro sentido de indignidad. Y que no importa, Señor, cuánto tiempo, cuánta experiencia, cuántos sermones acumulemos, cuánto tamaño tenga nuestra iglesia, siempre vamos a necesitar recordar estas palabras de Pablo a Timoteo, que debemos cuidar de nosotros mismos, que debemos cuidar de la doctrina, pues es la manera en la que tú, Señor, nos guardarás a nosotros y guardarás a aquellos que enseñamos. Oramos esto en Cristo Jesús. Amén. Y amén. De nuevo, no estamos en un sermón, así que ustedes pueden interactuar con la charla en algún momento si tienen algún comentario, alguna pregunta. ¿Están bien con eso? Perfecto. Escribiendo a un amigo que viajaba a Alemania con el propósito de perfeccionar el manejo de su alemán porque se iba a servir a esas personas en Alemania, Robert Murray McCheyne, que fue un gran predicador del siglo pasado, bueno, hace algunos siglos, del siglo XVII, XVIII, dijo lo siguiente a su amigo: no te olvides de cultivar el hombre interior, quiero decir, el corazón. Con cuánta diligencia mantiene su sable limpio y afilado el oficial de caballería y quita con el mayor esmero cualquier mancha del mismo. Recuerda que eres la espada de Dios, su instrumento,
Y confío en que eres un vaso escogido y dedicado a Él para llevar su nombre. El éxito dependerá, en buena medida, de la pureza y perfección del instrumento. Dios no bendice tanto los grandes talentos como la semejanza con Jesús. Un ministro santo es un arma terrible en sus manos. Fin de la cita. Esa cita la recoge Spurgeon en su libro Discurso a mis estudiantes. Y hay quienes dicen que si Robert Murray McCheyne no hubiese muerto a temprana edad, nadie recordaría a Charles Spurgeon. Porque era un hombre realmente entregado a la causa del Evangelio, a la predicación de la palabra, pero también al ministerio pastoral. Y aunque vivió muy pocos años y su ministerio fue muy corto, su vida realmente fue el testimonio de alguien que entendió que su ministerio no solo estaba motivado por la enseñanza, sino por el compromiso de guardar su carácter y de ser y permanecer siendo competente. Y uno de los grandes peligros que experimentamos los que hemos sido llamados por la gracia del Señor al ministerio pastoral es precisamente la imperceptible inclinación a la obra de Dios en detrimento del cuidado de nosotros mismos. Nos sentimos tan desesperados por hacer la obra, lo cual está bien, que no nos fijamos realmente en aquellas cosas que debemos cuidar de nosotros, que debemos observar de cerca, vigilar de cerca, revisar de vez en cuando, porque siempre servir es una buena excusa. ¿Por qué descuidamos nuestra familia? ¿Por qué descuidamos nuestro cuerpo? ¿Por qué descuidamos nuestras disciplinas espirituales? Porque hay que hacer la obra del Señor. Nadie se opone a ese argumento. Y eso es precisamente lo que lo hace peligroso. Pablo, quien cuando escribe las cartas a Timoteo ya estaba terminando sus años de ministerio y después de un amplio recorrido y de un amplio trayecto sirviendo y sufriendo, le escribe esta carta a un pastor joven. No sabemos cuántos años tenía Timoteo, pero por lo menos se entiende que no era alguien de avanzada edad. Pablo le dice en algún momento, nadie tenga en poco tu juventud. Así que entendemos que por lo menos era alguien de edad mediana, tal vez cercano a los 40 años aproximadamente. Lo cierto es que no solo era un pastor joven, sino además un pastor inexperto. Porque no es que alguien para ese tiempo podía tener una gran experiencia ministerial acumulada. Las iglesias estaban naciendo apenas recién, así que las personas que eran puestas en el ministerio eran puestas, digamos, de manera casi que inmediata. Sí, pero no. ¿Dónde acumulabas experiencia? O sea, se busca pastor para iglesia en Éfeso, fundada hace un año, experiencia de 30 años. No era posible. Así que Timoteo era joven, inexperto, y él le deja algunas, como les dije, exhortaciones, precisamente porque entendía los peligros a los que él se estaba enfrentando. En la iglesia de Éfeso, que es la iglesia donde Timoteo desarrolló gran parte de su ministerio, había una influencia de falsos maestros que habían entrado encubiertamente para traer a esos nuevos conversos gentiles al judaísmo. También le habla acerca de los requisitos que él debía considerar para seguir poniendo a personas en el ministerio y que fuera cuidadoso de no dejarse llevar por la imparcialidad. Pero también le deja una exhortación muy importante y pertinente para todo el que esté envuelto en esta noble labor. Es decir, no es una instrucción solo para Timoteo, sino para todo el que está envuelto en la noble labor de pastorear la ley del Señor. Y ese llamado de Pablo es este que vemos aquí, en el versículo 16. Cuida de ti mismo y cuida de la doctrina. Versículo 16, que hemos leído ahí, es una insistente prerrogativa de Pablo a Timoteo. Es lo que él le dice, es esto lo que te va a salvar, pero también lo que va a salvar a aquellos que enseñan. Es decir, si tú puedes resumir todo lo que te he dicho en esta advertencia, considéralo. Cuida de ti mismo y cuida también de la doctrina. Y el punto que quiero probar en este taller, o en esta charla, o alrededor del que quiero que generemos nuestra discusión, es el siguiente. Un siervo fiel de Jesucristo es alguien que cuidará de sí mismo y de su enseñanza con el fin de ser efectivo en el cuidado de otros. Es una premisa muy simple. Un siervo fiel de Jesucristo es alguien que cuidará de sí mismo,
Cuidará de su enseñanza. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ser más efectivo a la hora de enseñar a otros. Y yo quiero que veamos a qué se refería Pablo específicamente con ese cuida de ti mismo. Yo podría aquí hacer un ejercicio con ustedes y pedirle una lluvia de ideas. A ver, ¿qué creen ustedes que significa cuida de ti mismo? Ustedes dirán, cuida de tu matrimonio, cuida de tu... alguien dirá por allá, cuidar la Biblia, alguien dirá orar, otro dirá por allá, qué sé yo, no dejar de tener devocionales, familiares, etc. Y tendríamos una muy buena lluvia de ideas. Pero lo que vamos a hacer, como dije en principio, no es tratar de meter nuestras opiniones al pasaje. Lo que vamos a hacer es recorrer primero a Timoteo y vamos a encontrar cuáles fueron esas instrucciones que Pablo le dio a Timoteo acerca del cuidado de sí mismo y del cuidado de la doctrina. Y vamos a recopilarlas y vamos a, como les dije, a generar nuestra discusión sobre ella. Entonces, vamos a dividir nuestro texto en esa división que ya usted vio que está naturalmente ahí. La primera es, cuida de ti mismo. Pues vamos a buscar pasajes en 1 Timoteo donde Pablo le dice, cuida de ti mismo en esta área, en esta área, en esta área, en esta área. Luego, la segunda parte va a ser, cuida de lo que enseñas, y vamos a buscar en 1 Timoteo pasajes que hablen de exhortaciones de Pablo acerca de lo que él debía enseñar y cómo debía cuidar la doctrina. Y finalmente hablaremos acerca de cómo eso se iba a reflejar en el cuidado de otros, pero también en el cuidado de sí mismo. Así que vamos a ir a la primera parte de esta charla. Nos vamos a dividir en dos tiempos. Probablemente ahora en este tiempo solo nos vamos a ocupar de la primera parte, cuidar de ti mismo. Y luego en la segunda parte, cuidar lo que enseñas y cómo eso salva a ti y a otros. Lo primero que quiere que Pablo considere en cuanto a Timoteo es el cuidado de sí mismo. Y esto no es un aspecto de introspección, no es que Pablo le estaba diciendo a Timoteo que él empiece una búsqueda de su yo interior y empiece a encontrarse consigo mismo para llegar a un estado de plenitud. No es una cosa de buscar internamente algún equilibrio personal. Por supuesto que no. Pablo está hablando aquí en el cuidado de sí mismo de algunos aspectos bien específicos, aspectos concretos que él debía observar y que están explícitos en esta misma carta. Y nota de advertencia, esta no es una lista exhaustiva. Si usted estudia a Timoteo en la primera y en la segunda carta, seguramente va a encontrar muchos más elementos. Pero ahora, aquí nosotros vamos a considerar cinco. El primero, cuida de ti mismo, es cuida de tu dieta espiritual. Miren versículos 13 y 14 del capítulo 4. Entre tanto que llego, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don espiritual que hay en ti, que te fue conferido por medio de la profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Noten que esta primera instrucción de Pablo acerca del cuidado de sí mismo en Timoteo tenía que ver con cuidar su dieta espiritual. Pablo quería asegurarse que antes de enseñar a otros la Biblia, Timoteo estaba leyendo la Biblia para sí mismo. Estaba alimentándose a sí mismo de la palabra de Dios. Y yo sé que ustedes saben que esto es una gran tentación. Uno se puede convertir en un predicador profesional. Especialmente después de varios talleres de Simeon Trust o después de hacerte como un fiel seguidor de la predicación expositiva, puedes llegar a caer en la tentación de si tan solo veo el pasaje y encuentro 3 puntos y la idea principal, tengo un sermón. Y eso nos puede llevar, como les dije, a ese camino de leer la Biblia solo para encontrar ideas principales y 3 puntos para exposición. Y nos encontramos continuamente leyendo la Biblia para ver qué encontramos allí para decirle a otros, pero no qué encontramos allí para que Dios nos hable a nosotros mismos. Los predicadores no están desconectados de su responsabilidad espiritual, ni con la oración, ni con la palabra de Dios, ni tampoco con las disciplinas espirituales que son necesarias para todo aquel que está siendo parte del reino de Dios, que hace parte del pueblo de Dios. La meditación, la memorización de la palabra, la reflexión de la palabra, la oración, como dije. Todos estos elementos son esenciales en un ministro. Porque efectivamente, mis hermanos, nosotros no, a diferencia de cualquier otra profesión, el predicador no es un orador que simplemente se para aquí y da una buena enseñanza.
Mucho de lo que nosotros hacemos y los efectos de eso que hacemos depende del compromiso de nuestra vida espiritual. Es el reflejo propiamente de nuestras vidas espirituales. Y el punto es que, como puede que comencemos a cosechar ciertas victorias sin la necesidad de eso, nos engañemos creyendo que podemos prescindir de esa espiritualidad. Y entonces empecemos a ver que, mira qué eficiente es la gracia. Y nuestras oraciones se convierten en una especie de confesión pública que es como un placebo permanente. Señor, gracias porque a pesar de mí tú haces la obra. Y a pesar de mis pecados y mi pereza y mis debilidades y mi negligencia y mi ineptitud, tú haces la obra. Pero eso es un peligro. Eso es un peligro porque el mismo riesgo que corre a los creyentes que nosotros hablamos al descuidar su espiritualidad es el mismo peligro que nosotros descuidamos. Y miren que el énfasis de Pablo, vamos a ampliar de eso cuando hablemos en la otra parte, cuida de la enseñanza. Pero miren que aquí Pablo le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura de las Escrituras, la exhortación y la enseñanza. Nota que hay un proceso ahí enfatiza en la palabra de Dios, pero también le dice, no descuides el don espiritual que está en ti y que te fue conferido por la imposición de las manos del ministerio. En otras palabras, no te confíes. No vivas el ministerio en piloto automático. Como que puedo predicar, puedo aconsejar, puedo enseñar, puedo dirigir. Entonces todo esto se mueve como si fuera algo ya programado y planeado. Y el apóstol Pablo le dice, no hagas eso. No hagas eso porque puede ser peligroso para ti. Mis amados, nadie cae de repente. A veces vemos las historias de hombres que caen en pecados terribles, de adulterio, o bueno, eso no es necesariamente el único pecado terrible, pero a veces malversación de fondos, avaricia, abuso de poder, abuso de autoridad y tantos otros peligros que el ministerio acarrea. Yo te puedo asegurar, nadie llega ahí de la noche a la mañana. Y eso es parte de un deterioro que comienza con el descuido del don espiritual y de la responsabilidad que el don espiritual acarrea. Y a la par de eso, el descuido también de las disciplinas espirituales. Porque nadie que está permanentemente involucrado en una relación con Dios va a obviar el peligro del pecado. Y va a obviar el drama que produce acercarse al abismo del pecado. Así que mucho cuidado porque podemos llegar a perder esa sensibilidad como resultado de perder nuestro compromiso con la espiritualidad, con el estudio de la palabra, con la oración, con las disciplinas espirituales en general. La segunda cosa que Pablo le dice a Timoteo es acerca de su salud física. Mírenlo conmigo, capítulo 5, versículo 23. Ya no bebas agua sola, sino usa un poco de café por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. O mate de coca. Ya no bebas agua, sino un poco de vino, ¿verdad? Para tus continuas enfermedades. La ciudad de Éfeso estaba ubicada en ese cordón de iglesias que queda en Asia Menor. Ahí estaban Éfeso, Hierápolis, la Odisea, Esmirna. Y una de las características de esa zona, de esa región, era la poca salubridad de sus aguas. De hecho, no sé si ustedes recuerdan, pero en Apocalipsis capítulo 2 el Señor le escribe a la iglesia de la Odisea, en el 3, y le dice, yo conozco tus obras y que no eres ni frío ni caliente, ojalá fueras tibio. En realidad, el Señor se está refiriendo precisamente a la condición de las aguas que venían normalmente de Hierápolis por tuberías y que cuando llegaban pues no eran aguas propiamente aptas para el consumo humano. El Señor está diciendo, tú tienes que ser apto porque si no eres, no vas a funcionar, no sirve, no eres útil para la función que ha sido llamada a cumplir como iglesia. Y era precisamente porque, de nuevo, la condición de las aguas allí no es que fuera la más higiénica o potable. Entonces, Timoteo, que parece que padecía de continuas enfermedades, al parecer estomacales, Pablo le dice que tome algunas precauciones antisépticas, que al parecer es la función que el vino cumplía en ciertas proporciones mezclado con el agua para ayudar en ese efecto antiséptico, es decir, como para purificar las aguas.
y que él pudiera tener un mejor estado de salud. Pero notar que Pablo está evidentemente preocupado por la salud de Timoteo y está preocupado porque es que un predicador enfermo no puede predicar. Estamos claros, ¿verdad? Una persona con continuos problemas de salud o con continuos problemas de, digamos, de su cuerpo, no va a ser eficiente a la hora de hacer el ministerio. Ahora bien, uno puede llegar a problemas de salud por varios caminos. Uno puede llegar a problemas de salud por causa del pecado de otro. Alguien te hizo daño, qué sé yo, te atropelló un carro, no sé, y de repente tuviste un accidente que te dejó con algunas limitaciones. Uno puede llegar a tener problemas de salud por la providencia divina. Un día te levantaste y estás enfermo, no hay nada que hacer. Dios en su providencia permite que nuestros cuerpos se enfermen para recordarnos de cuando en cuando que estamos sujetos a un cuerpo mortal vendido al pecado. Pero hay veces, de hecho en muchas ocasiones, que nuestras enfermedades físicas son el resultado de nuestros descuidos. Y Pablo está diciendo a Timoteo aquí, a causa de tus múltiples enfermedades que vienen por la providencia divina, cuídate. Es decir, tú tienes una condición que tú no pediste. Tienes problemas estomacales. Pero algo que tú sí puedes hacer es cuidarte a causa de esa condición. ¿Lo pueden ver? Y esa preocupación de Pablo aquí es una preocupación no menor. Porque mis amados, ciertamente, nosotros somos un instrumento, pero los miembros de nuestro cuerpo lo son también. El cuidado físico es esencial para la eficacia del ministerio pastoral. Predicamos con una voz, nos movemos con unos pies, pensamos con una cabeza, con un cerebro. Y eso es indispensable. Nosotros servimos, escuche bien, con todo nuestro ser. Y eso involucra nuestra alma o nuestra parte inmaterial, nuestro espíritu y alma. Involucra también nuestro cuerpo físico. Nosotros no servimos de manera telepática. No estamos como que estoy aquí en la cama tratando de convencer a esa hermana que no se congrega que venga. Oh, seguramente vas a tener que ir y sentarte y escuchar y hablar y aconsejar, etcétera, etcétera. El mismo Robert Murray McCheyne, a quien yo le describí hace un momento como un gran héroe, dijo en algún momento, en el lecho de su muerte, Dios me dio un caballo y un mensaje. Maté al caballo y ahora no puedo dar el mensaje. McCheyne murió a los 33 años. Pero predicaba 16 sermones a la semana. Y recorría kilómetros y kilómetros a lomo de caballo, descuidando efectivamente su salud física. Y la gran reflexión al final de su vida es esa. Dios me dio un caballo y un mensaje. Maté al caballo, es decir, yo maté mi cuerpo. Yo no cuidé mi cuerpo, ahora no puedo dar el mensaje. ¡Wow! ¿No les pasa a veces que cuando a uno le viene un dolor por descuido, uno no ora, sino que le pide perdón al Señor? Una vez alguien aquí, hombres, las mujeres son más expertas en dolores, pero hombres, ¿alguna vez alguno de ustedes ha experimentado un dolor de riñón? No. Eso no da La Paz, no. Aquí no da eso. Sí da. Dolor de riñones. O sea, por tener piedras en los riñones. Dicen que ese es el parto masculino. Uno no sabe si quiere estar de pie o sentado, si quiere estar gateando, si quiere llorar o reír. Es una cosa que no te deja enderezarte. Cuando yo estaba empezando en el ministerio, tenía como 2 años en el ministerio, me dio un dolor de riñones. Pero una cosa impresionante. Yo nunca en mi vida había sentido un dolor y llegué a la clínica y me tiré en el piso de la clínica. El pastor se tiró en el piso de la clínica y daba vuelta de allá para acá. Era una cosa horrible. Y expulsé esa piedra. Eso fue una cosa como que te sacaron una muela. Como a los 4 años. Yo tenía que tener unos cuidados y unas cosas. Nunca me cuidé. Y como a los 4 años sentí que eso empieza como con una
Ay, Dios. Yo sabía que está, y eso es otra vez. Así empezó. Y hermano, créame, mi oración en ese momento fue, Señor, perdóname. Perdóname porque yo no fui cuidadoso. He sido imprudente. Te pido que me perdone. Sáname también, pero perdóname. Pero en ese sentido de saber que yo era responsable de eso que estaba sucediendo. Mis amados, ese llamado a cuidar nuestro cuerpo es un llamado serio. Porque muchos quedan descalificados en la carrera del ministerio, temprano, por sus incapacidades. En mi ciudad hay un pastor que él pesa como 250 kilos. Es así, enorme. Y él predica sentado. Es un pastor muy conocido. Pero oírlo a él es una tortura. Él predica así. Hermanos, ¿cómo están? Es una cosa como que yo no sabe si él va a terminar el sermón. Y usted puede ver a la gente escuchándolo y uno no sabe si están concentrados orando. Señor, guárdalo, que sobreviva. Pero hermano, ustedes sabrán que yo he estado con el hombre. Es un buen hombre en realidad. Pero es increíblemente descuidado con su alimentación. Increíblemente. Yo digo, pero ¿cómo? Esa persona que tú les hablas del cigarrillo, el tabaco, entonces no, hay que cuidar el templo del Espíritu Santo. Te lo dicen con una hamburguesa y una Coca-Cola en la mano. Hay que cuidar el templo, uno tiene que ser cuidadoso. Mira esa gente que fuma, que no cuida sus pulmones. Eso involucra, en términos prácticos, poder chequearnos, por lo menos una vez por año. Que eso es recomendable para una persona normal. La hermana, tú eres médico, ¿verdad, hermana? ¿Sí? Una vez al año es apenas normal, exámenes de sangre, ver cómo estoy, cómo está mi cuerpo, cómo está funcionando. Vengo aquí a hacerme un hemograma completo, un examen de orina, un examen. Simplemente quiero que... Y yo lo entiendo, hermano. Yo sé lo que es ir sano a un médico y como que yo no quiero ir porque no quiero que me digan que tengo algo. O sea, yo no quiero recibir malas noticias. No quiero abrir esa puerta. Déjame aquí, yo estoy bien. Y no sé si pasa aquí, pero allá hay mucha gente que vive con la idea de yo nunca he ido a un médico y para ellos eso es como un certificado de heroísmo. Soy una persona que nunca ha ido a un médico. Curiosamente, esas personas cuando van al médico no vuelven a salir. Les descubren algo y entonces tienen que estar ahí permanentemente. Sí, duraste toda una vida no yendo a un médico, pero siendo descuidado y el día que fuiste, te hiciste el mejor amigo del médico hasta la muerte. Entonces, mis hermanos, si nosotros por lo menos establecemos, y iglesias deberían comprometerse también con sus pastores y pedirles, exigirle a sus pastores que tengan por lo menos visitas chequeadas al médico una vez al año. Una iglesia hermana que conozco le pagó el gimnasio de su pastor. Le dijo, nosotros queremos que usted nos rinda cuentas acerca de si usted está asistiendo a eso. Porque el hombre estaba ganando peso de manera indiscriminada. Y obviamente yo sé, a veces hay una condición física, a veces el tema de, ¿cómo se llama esto? De la tiroides, la edad. O sea, hay un momento en que esa barriga no tiene reversa. O sea, eso ya los músculos no pueden contener, digamos, la inflamación. Cualquier lechuga te inflama el colon. O sea, uno entiende eso, pero digamos, en la medida de lo posible uno puede mantener por lo menos su índice de grasa corporal en donde debe estar. No estamos pidiendo que los que sirven en el ministerio pastoral sean una especie, qué sé yo, de Arnold Schwarzenegger, que están como que todo el tiempo, digamos, ganando masa muscular y siendo fitness, pero por lo menos que puedan garantizar que su salud está dentro de lo que es aceptable para servir en el ministerio. ¿Saben? Estos relojes inteligentes te dicen cuánto tú consumes de calorías al día. Y predicar un sermón de 40 minutos consume 540 calorías. Es decir, que si tú predicas 2 sermones, o por 40 o por 80 minutos, el cerebro va a empezar a recibir señales de cansancio y te va a decir que ya hablaste el número de palabras que puedes hablar por día. Y el cerebro empieza a mandarte señales de cansancio. Esa es la razón por la que un domingo después que predicas tú quieres dormir.
Y es porque has hecho el trabajo que puede hacer una persona que está recibiendo atención al cliente por 8 horas. O tal vez una persona que está haciendo otro trabajo pesado que incluso involucre caminar. Así que el trabajo de predicar es un trabajo arduo, es una labor ardua, no incluyendo incluso la carga emocional que representa preparar el sermón en medio de consejerías y en medio de situaciones y conflictos en la iglesia, etcétera, etcétera. Y el post-sermón, que es quedarte en la puerta, saludando al hermano, ¿cómo estás?, atendiendo consejería express, que esa consejería después del sermón, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso representa una carga física y es una carga física que se va acumulando, 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 acumulando. Y por eso necesitamos ser cuidadosos. Porque necesitamos ser competentes, no solo a nivel espiritual, sino a nivel físico, porque por la ingeniosa gracia divina a Dios le plació usar a cuerpos mortales, no a ángeles, para que prediquen. Cuerpos que se desgastan con el tiempo, que padecen enfermedades. Así que nosotros queremos estar seguros que si en algún momento llega alguna aflicción del cuerpo, es porque Dios está siendo soberano, pero no porque es el resultado de nuestro recurrente descuido de nuestra salud física. Y mi amado hermano, yo sé que el Señor responde a nuestras oraciones por sanidad. Yo sé. Él dice, si alguno está enfermo, llame a los ancianos de la iglesia. Y oren, y la oración de fe sanará al enfermo. Pero no es un pecado ir al médico. No es una falta de fe. ¿Se acuerdan del rey Usías que un día se quiso usurpar el lugar del Señor con el sacerdocio y le dio lepra y el Señor dijo, te vas a morir? Ezequías el mismo. Y él clamó al Señor y el Señor le dijo, te voy a dar 15 años. A través de Isaías clamó. Y el Señor le dice a Isaías, mira, ve entonces donde Ezequías y dile que yo le voy a dar 15 años y sánalo. Isaías, que era médico, llegó donde Ezequías y preparó, dice, como con unos higos y una cosa, y lo puso en la herida. Entonces, Isaías era profeta y llevaba la mano del Señor sobre él, pero aplicó un tratamiento médico para la salud. Es interesante eso, ¿no? Porque efectivamente toda buena dádiva y todo don perfecto proviene del Padre de las luces, en el cual no hay ni sombra ni mudanza de variación, así que no es pecado ir al médico. Increíble que uno tenga que probar eso, ¿no? Pero es básicamente una recomendación de Pablo para Timoteo, pero también para nosotros. Vamos a ir un poquito más rápido porque el tiempo nos está apurando. 3. La pureza de sus relaciones. Timoteo, cuida la pureza de tus relaciones. Allí mismo, capítulo 5, versículos 1 y 2. No reprendas con dureza al anciano. Se trata con respeto a los mayores. Sino más bien exhórtalos como a padre. Oye esto. A los más jóvenes como a hermanos. A las ancianas como a madres. A las más jóvenes como hermanas, con toda pureza. ¿Pueden ver eso? Pablo le está dando aquí una recomendación a Timoteo acerca de cómo debe relacionarse con las personas de acuerdo con el grado, con la edad que tienen. A las mayores, trátalas como a madres. A las más jóvenes, trátalas como si fueran tus hermanas, con pureza. Debe ser esa la razón por la que muchos solteros nunca enamoran a hermanas solteras en la iglesia, porque las ven como si fueran hermanas de sangre. Esto aplica más para el trato puro, ¿verdad? En el caso de Timoteo, pero no para que los jóvenes de la iglesia solteros se paralicen ante las hermanas solteras, porque es que ella para mí es como una hermana. Noten aquí que Pablo está siendo muy enfático en que Timoteo debe cuidar ese trato con el sexo opuesto específicamente. Porque uno no necesita una estadística para probar que gran parte de las caídas que se dan por ministros en la obra de Dios son por pecados de adulterio, de fornicación, de inmoralidad sexual, básicamente. Lo cual involucra no solamente el trato con las personas del sexo opuesto, sino el trato con su propio cuerpo en términos de pureza. Esto puede extenderse al hecho de cuidar sus ojos, de lo que consume sus ojos. Nunca una
sociedad había sido tan vulnerable a la pornografía como ahora. Porque antes, cuando alguien quería caer en pecado de pornografía, bueno, no era que alguien quería caer en pecado de pornografía, cuando alguien quería deleitarse en la pornografía, ¿qué hacía? Tenía que ir a una tienda donde había gente e irse a una sección roja y comprar un video de VHS grande, así, con un sello rojo, y salir de ahí, de esa tienda y de esa sección, y pagarle al de la tienda así. Hoy no. Bueno, si vas más atrás, tenías que ir a un puesto de revista y comprar una revista y llevarte a la casa. Hoy no, porque eso está aquí, en el cuarto, en la mano. Así que si hay algo que nosotros debemos cultivar, es la pureza moral. Porque efectivamente, mis hermanos, Satanás sabe que hay una gran debilidad de nuestra carne después de la caída, por la manera en la que en ese conflicto de sexos la mujer intenta controlar al hombre y el hombre intenta... los pecados después de la caída son el machismo, el hombre intentando dominar a la mujer, pero dice la Biblia de las Américas ahí en Génesis 3 cuando se dice acerca del pecado de la mujer, tú desearás controlar a tu marido. Y ahí empieza a abrirse. Reina Valera dice, tu deseo será para tu marido. Que la interpretación más clara pudiera ser, tú desearás controlar. Ese deseo se enseñoreará. Tú desearás enseñorearte. Y allí aparecen todos estos elementos de lujuria y de pecado. Como Satanás sabe que nosotros respondemos a eso por la caída, él sabe que las tentaciones pueden aparecer específicamente en esa área y él sabe que va a tener éxito si no hay alguien comprometido con la pureza. Mucho se habla de la famosa regla de Billy Graham, e independientemente de cómo evaluemos a Billy Graham teológicamente, hay una cosa que no se puede decir de Billy Graham, y es que alguna vez haya comprometido moralmente su integridad. Y Billy Graham tenía una regla, y esa regla fue abrazada por presidentes y candidatos a lo largo de la historia. La regla decía, evitar cualquier situación que pueda provocar sospechas o comprometer nuestro matrimonio. Y de esa regla se desprendían algunas resoluciones, como nunca subirse a un vehículo con una mujer que no fuera su esposa. Nunca estar en un cuarto a solas o en una oficina con una mujer si no estaba su esposa. Nunca escribirse correos ni llamadas a ciertas horas de la noche a una mujer que no fuera su esposa. Es decir, él resolvió. Y alguien podría decir, qué extremista. No, no puede llegar a ese punto. Bueno, puede ser que él se conocía a sí mismo. Esto no tiene que ser una regla para todo el mundo, ¿verdad? Ni tampoco tiene que ser una regla, imagínate, va, qué sé yo, 12 de la noche, con frío, en carro, solo, para tu casa, y ves a una hermana ahí como que con frío, sola, vulnerable. Le bajas el vidrio y dices, ¿qué pena, hermana? Tengo la regla de Billy Graham. Nos vemos el domingo en la iglesia. Que le vaya bien. Pero no la puedo subir al carro. Por supuesto que no. Yo creo que eso se entiende, ¿verdad? No necesitamos aquí como que hacerlo con plastilina. Se entiende más bien es que yo tengo que cuidar mis relaciones. Tengo que cuidar eso. Porque mis hermanos, a veces el ministerio y la labor pastoral genera en el sexo opuesto algún tipo de reacciones. Puede ser si es un pastor joven o un pastor mayor o lo que sea, que hermanas solteras empiecen a ver como que, ay, él me cuida tanto, siempre está pendiente de mí. Tú estás haciendo la labor de un pastor, pero lo que está leyendo allá es, ojalá mi esposo fuera así. ¿Cierto? Ay, pastor, si usted supiera lo que yo sufro con mi esposo, que ni la puerta del carro me abre y usted es todo amable porque usted es pastor, ¿cierto? Y eso va generando una dinámica. Y si nosotros no estamos comprometidos con la pureza, rendirnos cuenta, tener personas con las que estamos hablando, vigilarnos unos a otros. No, de nuevo, no todos tienen que tener las mismas luchas, ni las mismas batallas. Para algunos tendrán que sacar su ojo derecho porque su ojo derecho es ocasión de caer.
Otros tendrán que cortar su mano porque su mano es ocasión de caer. Otros tendrán que sacarse los 2 ojos porque los 2 ojos les son ocasión de caer. Conozco un pastor que dice, yo resolví nunca ir a playa. ¿Por qué? Porque tengo luchas con la lujuria. Y siento que no es un lugar al que yo pueda, y no es que no pueda controlarme, es simplemente que quiero mantenerme lejos de eso. Puedo vivir sin playa. Vive en mi ciudad, en Santa Marta, en la playa, o sea, vive en la... Y yo aprecio mucho su resolución. Y él dice, no, ¿por qué? ¿Por qué no? Y él dice que es pecado ir a la playa. Pues no, porque puede ser que para otros eso no sea un problema. Puede ser que para otros eso sea algo que puede pasar sin problema. Puede mirar para el otro lado sin problema. Entonces, cada uno de nosotros conoce cuáles son esas áreas de debilidad y de pureza y comprometerse a tomar resoluciones y acciones determinantes para eso. Timoteo debía cuidarse, además de su dieta espiritual, su salud física, la pureza de sus relaciones, de la avaricia y del amor al dinero. Cuando tú veas qué tiempo me haces así, sin problema, sin pena. ¿Oíste? Me haces así, se acabó, te paras si quieres. De la avaricia y el amor al dinero. Capítulo 6, versículos del 3 al 10. Note que lo que nos propusimos fue revisar todos estos principios desde la primera carta a Timoteo, ¿no? Para no caer en la tentación de meterle nosotros nuestras ideas al texto. Si alguien enseña una doctrina diferente que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende, sino que tiene un interés corrompido en discusiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias y malas sospechas, y constantes rencillas entre los hombres de manera depravada. Que estén privados de la verdad, que supone que la piedad es un medio de ganancia. Pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos necios y dañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por lo cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron de muchos dolores. Ustedes pueden ver ese texto, que es una advertencia tan enérgica de Pablo. No solo de Pablo, Pedro también advierte que nadie debe servir en el ministerio por ganancia deshonesta. El problema con este pecado es que, a diferencia del pecado del adulterio, no es un pecado camuflable. Este es un pecado, la avaricia, es un pecado camuflable. El adulterio no. O sea, tú no puedes camuflar el adulterio de no. Lo que pasa es que la Biblia manda que los hombres tengan alrededor mujeres que le cuiden. No. Pero el pecado de avaricia es camuflable. El siervo de Dios debe ser digno de su salario. El que vive del Evangelio, que predica el Evangelio, que viva del Evangelio. Está en la Biblia. La Biblia dice, no pongas bozal al buey que trilla. Está en la Biblia. La Biblia dice que los ancianos deben ser tenidos por dignos de doble honor, o sea, doble reconocimiento económico. ¿Está en la Biblia o no? Este pecado se puede camuflar muy fácilmente. Mi hermano, porque es que si yo le predico a un Dios grande, yo debo vivir en grande. ¿Han escuchado eso alguna vez? Y esta me encanta. Es que si Jesús anduvo en un burro, eso era como un BMW de la época. Yo puedo tener un BMW. ¿Tú ves? ¿Se han escuchado ese argumentazo, no? El pollino de Jesús era como un jet privado. No, pues siquiera era como la nave para ir a Marte, no sé, de Tesla, una cosa así. Porque fácilmente ese es un pecado en el que uno no se da cuenta que cae. Porque uno está disfrutando tanto de la vida, de la riqueza y del poder y de lo que eso
atrae. Pero hermano, eso es un lazo y el que cae ahí cae en otros múltiples pecados del diablo. ¿Y cuál es la solución a ese pecado de avaricia? El contentamiento. Ese pasaje sí no le gusta a los pastores. Mire, ustedes pueden vivir teniendo sustento y abrigo, lo suficiente para servir. ¿Cierto? Si el carro funciona, ¿por qué hay que cambiarlo por uno del año cada año? Piper hablaba en algún momento Piper iba al extremo, creo yo, no sé, pero que él tenía un carro que era como de 20 años más viejo que el del año. O sea, era como si estamos en el 2023, el carro de él era como del 2000. Una cosita ahí, como tipo Pepe Mojica. ¿Sí? Pero él decía, era precisamente porque hasta que yo no encuentre que ese otro carro cumple una función que este no, pues ¿para qué? Y obviamente no vamos a entrar a discutir, ¿verdad?, qué perfil de carro debería tener cada uno, pero yo diría uno que se acomode a su estilo de vida, por lo menos que sea coherente con su estilo de vida. ¿Puedo sostenerlo? Ok, lo puedo sostener, no lo estoy usando para aparentar, no se tiene el tamaño necesario, digamos que es acorde con lo que yo puedo pagar, con lo que como yo puedo vivir. Y así no estoy cayendo en esta idea no sé, tacañería, ¿cómo le decimos? Como de privarme de ciertas cosas solo como para llamar la atención sobre mí, lo cual es el mismo pecado. Pero tampoco quiero caer en el extremo de la avaricia y de creer que tengo que tener el último carro del año. Entonces, ¿cómo puede un pastor cuidar de eso en términos prácticos? Bueno, una cosa es no involucrándose en las finanzas de la iglesia, por ejemplo. ¿Y usted de dónde saca eso? Bueno, mismo Pablo dice eso. En el capítulo 9, el apóstol Pablo da unas instrucciones. El capítulo 8 de 2 a los Corintios, Pablo da unas instrucciones. Y usted dirá, ¿se está saliendo de 1 Timoteo? No, es que estoy viendo es por qué Pablo está haciendo esta advertencia, ¿no? Él la hace porque él lo practicaba. Cuídate del amor al dinero, porque es que yo de eso me cuido. Por eso trabajo, decía Pablo. Y él dice, cuando estaba recogiendo la ofrenda entre los de Corintios, mírenlo ahí en el versículo 16 del capítulo 8 de la segunda carta a los Corintios, que este es un pasaje que mucha gente pasa por alto, pero aquí hay un principio interesantísimo para el liderazgo pastoral y el manejo del dinero. Pero gracias a Dios que pone la misma solicitud por ustedes en el corazón de Tito, pues él no solo aceptó nuestro ruego, sino que siendo de por sí muy diligente, ha ido a ustedes por su propia voluntad y junto con él hemos enviado al hermano cuya fama en las cosas del evangelio se ha divulgado por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también ha sido designado por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta obra de gracia, la cual es administrada por nosotros para la gloria del Señor mismo y para manifestar nuestra buena voluntad, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honroso, no solo ante los ojos del Señor, sino ante los ojos de los hombres. Y con ello hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que diligentemente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene de ustedes. Mira esto. Pablo está diciendo, hay que llevar una ofrenda a Jerusalén. Él en su segundo viaje lo que hizo fue recoger una ofrenda para los santos, además de confirmar a los que había predicado en el primer viaje. Y era una ofrenda, mira, grande. Y él dice, va designado Tito, que es un hombre de confianza entre ustedes, recomendado por ustedes, pero también otros hermanos que ustedes están recomendando, que nos acompañen en el viaje. ¿Para qué? Para que ellos supervisen que nosotros invertimos este dinero correctamente y que no lo malgastamos, pues buscamos lo que es honroso delante de Dios, pero también delante de los hombres. Queremos ser transparentes. ¿Cómo puede un pastor cuidarse a sí mismo de estas cosas siendo transparente? Voy a decir esto aquí, no porque yo tenga alguna información de nada, yo no sé nada de ustedes. Gracias a Dios. Pero bíblicamente hablando, ni el pastor, ni su esposa, ni su hijo deberían estar involucrados en la junta de tesorería de la iglesia. ¿Eso qué es? Digo,
en la junta de tesorería de quien está a cargo del dinero, quien lo gasta, quien lo cuenta, quien no. Debería haber, tal vez debería estar ahí como una forma de, obviamente, vigilar que es quien está invirtiendo el dinero, etcétera, etcétera. Pero debería haber personas, miembros de la iglesia, que tienen buen testimonio, que actúen como veedores para la congregación y ser transparentes. Porque mis hermanos, el pecado por el amor al dinero está ahí a la puerta. Y a veces llegó una iglesia, una ofrenda grande, esconde ese diezmo, escóndelo. Hermano, por ahí nos entró una pequeña bendición, no es mucho, pero... Hermana, no hiciste así por algo especial, ¿verdad? Mi hermana, me pusiste nervioso, porque yo estoy haciendo un comentario y tú hiciste como que... Yo sé que lo hiciste espontáneamente, estoy bromeando. Pero si yo fuera su pastor me asusto. ¿Qué sabe usted que yo no sé? ¿Se entiende el punto, hermano? Cuidar de nosotros mismos en cuanto al dinero es comprometernos con la transparencia. No es una regla, pero las iglesias deberían ser transparentes en el manejo e inversión de sus dineros. Y a la congregación o a los miembros, esto es lo que entró y esto es lo que se gastó. ¿Qué hay que ocultar? Es que si le decimos a la iglesia cuánto entra, no ofrenda. Eso fue un temor que nosotros teníamos hace algún tiempo. No, ¿para qué vamos a decir cuánto entra? No, hay que decirle para que vean que no es tanto. Y que hay que mostrarle cuánto se gasta. O sea, no es un tema de, ay, mira, esto es lo que entró. No, pero mira, esto es lo que vale el arriendo de la iglesia. Esto es lo que pagamos el salario. Esto es lo que vale la asistente administrativa. Esto es lo que pagamos este año en ayuda y misericordia. Este fue el rubro. Este es el presupuesto. Esas son cuestas abiertas. Si alguien, y esto es lo que hacemos nosotros, particularmente en nuestras reuniones, es que después de presentar el informe financiero, les decimos a los hermanos si alguien tiene alguna duda sobre alguna de estas inversiones, puede escribir al departamento de contabilidad y ellos le envían un desglose ya con facturas de compra y todo eso. Hasta hoy nadie nunca ha escrito. ¿Sí? Lo que significa que no es un problema. Pero eso lo que ha hecho ha sido estimular la generosidad en realidad, porque la gente sabe que eso se está invirtiendo en la obra del reino. Vamos bien. Sí, transparencia. Transparencia. Y el último, ya para terminar este primer segmento, creo que vamos a dejar entonces las participaciones para el final. ¿Está bien? ¿Te parece? Timoteo debía cuidarse de favoritismos en la iglesia. Capítulo 5, versículo 22. Ahora sí. Perdónenme por haberlo sacado de 1 Timoteo. 1 Timoteo 5, versículo 22. ¿Alguien quiere leer ese pasaje, por favor? Primera de Timoteo 5:22. No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Gracias. Noten, yo no sé si lo han notado ya, pero ese tema de consérvate puro, consérvate puro, consérvate puro, consérvate puro, está en todas partes, en cuanto a la pureza, en cuanto al dinero, y eso es más o menos lo que estamos usando como un indicio de que son recomendaciones importantes de Pablo para que él se mantenga aislado de eso. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Toda la carta de 1 Corintios son instrucciones acerca de cómo poner gente en el ministerio. ¿Quién va a ser un pastor? ¿Quién va a ser un diácono? ¿Y cuáles son los requisitos? ¿Quién va a ser una viuda? ¿Quién va a ser un anciano, considerado anciano? ¿Cómo relacionarte con los ancianos? Y luego que él termina todo eso, de darle los requisitos, cómo escogerlos, etc., le dice, ten cuidado de dejarte llevar por favoritismos. Porque era común o era una tentación que él dijera, mi amigo del colegio lo voy a poner de diácono. Mi cuñada la voy a poner de tesorera. Y a mi mejor amigo lo voy a poner de copastor. Y aquí tenemos nuestra junta directiva divinamente señalada del cielo para ustedes. Yo no estoy diciendo que uno no pueda tener amigos, digamos,
es inevitable, ¿verdad? Que eso pase. Pero lo que Pablo le está diciendo a Timoteo es, tú no hagas eso por eso. Asegúrate que cumplen los requisitos. Y luego le dice, no te apresures a ponerle las manos, dales tiempo. Y allí imponer las manos, yo me acuerdo cuando yo leí ese pasaje, lo que entendía era esto. Cuando vayas a ministrar a alguien, no ministres a todo el mundo. Porque si le pones la mano a alguien y no se cae, te puede transferir los malos poderes y los demonios. Entonces te resta poder a ti. Entonces tienes que escoger bien a quién tumbas. ¿Nunca escucharon eso? O eso es locura de Colombia, ¿no? Locura de allá. Sí, pero era como que se veía imponer las manos como ministración. Pero este texto no dice de imponer las manos como ministrando gente para que se caiga. Imponer las manos es imponer las manos en el sentido de poner gente en el ministerio, ordenar. Le estoy diciendo, no ordenes a nadie en el ministerio ni con favoritismos, ni apresurada y alocadamente. ¿Por qué? Porque los pecados que esas personas cometan por tu imparcialidad o por tu apresuramiento, tú eres responsable de esos pecados. Imagínate eso. Mantente puro. Tremenda exhortación, ¿no? Cuidado con el favoritismo. Cuidado con crear, esa palabra no es mala, ¿verdad? Rosca. Es un término que nosotros usamos en nuestro país como para hablar de un círculo íntimo cercano. O sea, fulano tiene una rosca, es decir, gente con la que solamente él se relaciona. ¿Cómo lo dicen aquí? Rosca. Rosca. Como allá, rosca. De hecho, hay un dicho que dice, la rosca no es mala, lo malo es no estar en ella. Sí. Pero sí, es muy común que tú puedas ver como, por ejemplo, allá tenemos un movimiento que se llama G12, Misión Carismática Internacional. Entonces, básicamente es como que ellos tienen 12 alrededor de ellos. Eso son sus roscas. O sea, sus amigos, los de ellos, mis 12, se llama eso. Pablo le dice a Timoteo, ojo con eso. Yo quiero terminar este primer segmento con unas palabras de Spurgeon. Cito a Spurgeon aquí. Si el ministro estuviera llamado a ocupar una posición normal y corriente y llevar a cabo un trabajo común, quizá la gracia común podría satisfacerlo. Aunque no es así, se trataría de una satisfacción indolente. Pero viéndose elegido para una tarea extraordinaria y estando llamado a ocupar un lugar excepcional y peligroso, debería sentirse ansioso para poseer una fortaleza superior que es la única adecuada para su puesto. Fin de la cita. Está diciendo Spurgeon, si esto de servir fuera una cosa normal, la gracia común, la mera capacidad sería suficiente. Pero siendo algo tan extraordinario y tan peligroso, necesitamos buscar desesperadamente algo que nos haga sostenibles en el tiempo. Una fuerza superior, que es la única adecuada para mantenernos firmes. Mis amados, esto es un llamado enérgico, pero es un llamado que solo podemos sostener por la gracia divina. Cuida de ti mismo, es la advertencia de Pablo. El próximo segmento vamos a ver, cuida lo que enseñas. ¿Me parece? Vamos a tomarnos media hora de descanso. No, mentira. ¿Cuánto? Ya no hay descanso. ¿No? 10 minutos. Salúdense y nos vemos en 10 minutos.